Un saludo muy cordial y afectuoso y muchas bendiciones, le aseguro, muchas bendiciones del Señor Jesucristo para ustedes que dan unos minutos para escuchar la palabra de Dios. Y seguimos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En este tiempo estamos hablando del segundo mandamiento, ¿sí? Ya hablamos en el video anterior sobre el primer mandamiento, que Dios es el único, es exclusivo, es celoso, que solo quiere que lo adoren a Él. No existe otro Dios y así lo ha demostrado, se lo ha demostrado a la nación de Egipto y nos lo está demostrando a nosotros hoy. Vamos al segundo mandamiento y queremos que le ponga mucha atención al tema 47, el segundo mandamiento, porque esto ha sido cambiado, las religiones han tratado de modificar la palabra de Dios tal como está. ¿Por qué razón? Porque el mundo está lleno de idolatría, está lleno de ídolos. ¿Sí? Está lleno de ídolos. Entonces quieren como tapar este segundo mandamiento. ¿Sí? Pero es bien claro en la palabra de Dios y vamos a hablar de este mandamiento porque tiene que ver con la idolatría, cómo Dios castiga, repudia la idolatría. Así que quédese unos minutos aquí, póngale atención, es con la palabra que estamos hablando. Aquí no le estamos trayendo cuentos religiosos, aquí le estamos mostrando versículo tras versículo lo que es la palabra, en este caso lo que son los mandamientos, ¿sí? Por favor, entonces venga a escuchar esta palabra de Dios y créale, a la palabra de Dios no le crea a cuentos religiosos, ¿sí? Para entender esta palabra y para saber dónde está este segundo mandamiento, vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. Ahí encontramos este segundo mandamiento y dice así: no te harás imagen, escuche, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Sí escuchó? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia a los que le aman y guardan mis mandamientos, pero no a los que andan adorando ídolos. Este es el segundo mandamiento y vamos a hablar en detalle de lo que significa. Póngale mucha atención. Veamos primeramente el contexto histórico y bíblico. El segundo mandamiento se encuentra dentro del Decálogo, dado en el monte Sinaí. En un momento en que Israel recién había salido de Egipto, había sido liberado de Egipto. Acuérdense que estaban más de 430 años esclavos. Una cultura saturada de ¿qué? Imágenes, ídolos y de dioses múltiples. Y ya vimos cómo Dios avergonzó a los primeros 10 dioses que ellos tenían, ¿sí? Con las 10 plagas, mostrando que Dios es el único y solo quiere que lo adoren a Él. Su pueblo tenía que saber, tenía que ser libre de la idolatría. Las personas hoy tienen que escuchar esta palabra y tienen que ser libres de la idolatría, tienen que sacar esos ídolos en su casa, ¿sí? El apóstol Pablo dijo que lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces, mucho cuidado con tener su casa llena de ídolos. Saque eso, limpie su casa y adore al Señor en espíritu y en verdad. Egipto tenía deidades con forma de hombre, con forma de animal o mezcla de ellos. Por ejemplo, el dios halcón, Horus, o el toro Apis. Imagínense. Los cananeos adoraban imágenes de Baal, Astarte y otros ídolos tallados. ¿Qué cosa esos pueblos llenos de ídolos, como las naciones hoy están llenas de ídolos también, por no entender la palabra, por apartarse de la palabra, por creerle a las religiones y no creerle a la palabra de Dios? Dios, al dar este mandamiento,
establece una separación radical. Israel debía adorar al Dios invisible y único, no mediante figuras ni representaciones materiales. Nosotros debemos adorar al único Dios verdadero, al Dios invisible y único, no mediante figuras ni representaciones materiales. A Jesucristo muchos lo tienen colgado todavía en una cruz, allí clavado en una cruz. No, Él fue sacado de la cruz, puesto en un sepulcro y al tercer día resucitó. La palabra de Dios dice que maldito el que es colgado en una cruz. Jesucristo fue maldito por nosotros, pero no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día. Hoy quiere estar en tu corazón, dentro de tu corazón. No es representado en ningún ídolo. Dios, al dar este mandamiento, establece una separación entonces radical. Radical. Solo quieren que lo adore a Él, en espíritu y en verdad. Analicemos cada versículo. ¿Qué le parece para entender esto? ¿Sí? Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Cuántas imágenes no hay en el mundo? ¿Cuántas? Que la gente idolatra. Yo antes lo hacía también por desconocimiento de la palabra, pero cuando conocí la palabra de Dios dejé eso y lo adoro al Señor en espíritu y en verdad. El versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Mire, ni imagen ni semejanza. La palabra hebrea para imagen es pesel, que significa ídolo tallado, escultura. Semejanza, temunat, significa figura, representación visible. Dios prohíbe fabricar imágenes para la adoración. Dios la prohíbe. No es una condena absoluta al arte, por si acaso. Eso es muy diferente. Pues el mismo Dios ordenó figuras en el tabernáculo como los querubines en el arca, ¿se acuerdan? Éxodo capítulo 25, versículo 18. Sino a su uso como medio de adoración. Alguien me dijo una vez, es que yo lo tengo como recuerdo, más yo no los adoro. Y me la casé en rojo adorando a esos ídolos. ¿Se da cuenta, le digo? No, hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. En resumen, el problema no es el arte, sino confundirlo con lo divino. Ese es el gran problema, ¿no? Miren lo que dice el versículo 4, ¿no es cierto? Ahora el versículo 5, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Yo era uno que me inclinaba, lo confieso. Besaba ahí todas esas rodillas, esos ídolos babiados. Yo era uno de ellos. Me inclinaba, los besaba. Y no estaba tan ciego, no me había dado cuenta hasta que un día me di cuenta que el Señor dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. La prohibición, ¿qué establece? No fabricar imágenes para la adoración. No fabricaron. Miren los que fabrican imágenes, escuchen bien. Y 2, no rendirles culto, arrodillarse, venerar, atribuir poder. El poder lo tiene solo el Dios Todopoderoso. La reverencia es para el Dios Todopoderoso, para el Señor Jesucristo, a quien dio la vida para salvarnos. Dios se presentó como fuerte y celoso. ¿Sí? Fuerte. Nadie puede competir con Él. Nadie. ¿Quién puede competir con Dios? Los que se han querido competir. Por ejemplo, Satanás quiso competir con Dios. Dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas, cerca del trono de Dios, allí edificaré el mío. ¿Pudo hacerlo? Fue arrojado a la tierra como vástago abominable, porque nunca podrá competir con el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ahora, celoso no tolera rivalidad en el corazón del hombre. ¿Sí? Y Él conoce nuestro corazón, los más íntimos pensamientos. Su celo no es como el celo humano, sino amor protector.
que demanda exclusividad. Sí, amor protector nos protege. Por eso dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 lo siguiente. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso, dice. Y segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ahora, las consecuencias. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice este mandamiento. Ahora, no significa que los hijos sean castigados arbitrariamente por los pecados de sus padres, no. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, aclara que cada uno merece o muere por su propio pecado. Cada uno muere. Se refiere a la consecuencia social y espiritual del pecado. Los pueblos están llenos de demonios por la idolatría, por el pecado. Las religiones que han enseñado a idolatrar ídolos tendrán que pagar el precio por guiar e enseñar mal la palabra de Dios. Un ejemplo bíblico. La idolatría de Jeroboam arrastró generaciones. Sí. 1 Reyes capítulo 14, versículo 16 dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Jeroboam hizo pecar a Israel, a las 10 tribus, que se acuerda que se habían dividido el reino, eran 12 tribus y se dividieron. Y esa tribu no se pudo levantar más. Esas 10 tribus fracasaron, los llevó a la idolatría, hasta que terminaron deportados a Babilonia, deportados a Asiria, porque se olvidaron de Dios, dejaron al Dios Todopoderoso que hizo grandes proezas, seguía haciendo proezas maravillosas con ellos y decidieron adorar a ídolos falsos, a un toro de madera. ¿Qué hizo ese toro de madera por ellos? ¿Qué ha hecho esas imágenes, esos ídolos que tiene en su casa por usted? A ver, ¿qué ha hecho? Consecuencia social, el mundo está plagado, el mundo está frío, el mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad, porque no han adorado al verdadero Dios, lo han reemplazado por la idolatría, por dioses falsos. Pero es tiempo hoy que escuchamos esta palabra de dejar esa idolatría, de dejar ese pecado y venir al Señor Jesucristo, confesarlo como Señor y Salvador y decidir cambiar nuestras vidas. Versículo 6. Dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El contraste, frente a la maldición limitada del versículo 3 y 4, generaciones, la misericordia se extiende a millares de generaciones. Mire, vea, note la diferencia. Hasta la tercera y cuarta generación castiga al Señor de los que andan con idolatría. Pero los que lo aman a Él, a los que le buscan de todo corazón, extiende su misericordia a millares de generaciones. Entienda la palabra, por favor. Saque esos ídolos de su casa. Adore al Señor en espíritu y en verdad. Esto revela que la gracia y el amor de Dios son mayores que su juicio. Sí, la gracia del Señor. Por eso el Salmo capítulo 103, versículo 17 dicen, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, mire, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué preciosa palabra, escuche, la repito. Salmo capítulo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Aquí aparece la clave. Amor a Dios
igual obedecer sus mandamientos. ¿Qué les parece? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué maravilloso, ¿no? Ahora, el significado teológico, hablemos de eso. El segundo mandamiento recalca que Dios es espíritu e invisible. No está representado en ninguna imagen, en ninguna estatua. No, señor. San Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entienda que Dios es omnipresente, es un atributo de Él, está aquí en todo lugar, en el lugar que usted se comunica con Él. No necesita ninguna representación para comunicarse con Él. No. Una imagen de nada. Adorar a Dios mediante imágenes reduce a lo creado. Y eso lo deshonra. ¿Sí? Eso lo deshonra. La idolatría es sustituir al Creador por la creación. Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25 dicen, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y dice amén. Mire, más claro no canta el gallo, ¿no? Cristo es la única imagen visible de Dios, pero no a través de un ídolo, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es la forma en que Dios se ha revelado, no una obra humana, no un ídolo, no una imagen. Ahora, ¿cuál es la aplicación para hoy de este mandamiento? Aunque hoy no siempre se fabrican ídolos de piedra, la idolatría persiste en formas modernas. Imágenes religiosas que reciben culto, las casas están llenas de estas imágenes. El dinero, el poder, la fama, la tecnología, que se convierte en prioridades por encima de Dios. Dios es la prioridad, Dios es primero. Ídolos internos como el orgullo, el ego, las pasiones, entre otros. Este mandamiento nos invita a ¿qué? Primero, guardar el corazón de todo aquello que representa ocupar el lugar de Dios, solo para Dios. Segundo, adorar en espíritu y en verdad, como leímos antes, ¿no? No a través de símbolos humanos. Tercero, transmitir la fe verdadera a nuestras generaciones para romper cadenas de idolatría y abrir caminos de bendición. Hay que romper, se han hecho lazos, se han hecho raíces. Hay personas que no quieren dejar, que mis santitos, que mis imágenes y cosas, le tienen miedo. En conclusión, el segundo mandamiento es una llamada a la pureza en la adoración. No se trata solo de rechazar imágenes visibles, sino de cuidar que ninguna cosa creada sustituya a Dios en nuestro corazón. Dios nos advierte que la idolatría trae consecuencias duraderas, pero también nos muestra que su misericordia sobrepasa con creces el juicio, cuando le amamos y obedecemos su palabra. En Cristo tenemos la verdadera relación con Dios, la verdadera revelación de Dios, y solo
A Él debemos inclinarnos, solo a Él, a nadie más. ¿Qué le parece este? Este es el segundo mandamiento. El segundo mandamiento, ¿sí? Tal como lo dice Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. No hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Segundo mandamiento, por favor, ¿sí? Que nos ordena Dios que adoremos solo a Él en ninguna representación. El Espíritu y verdad, ¿sí? Ahora dice, yo quiero hacer eso, quiero adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y para hacerlo, lo primero que tiene que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí le presentamos la oración de fe para que lo haga. Se convierta en un verdadero hijo de Dios y saque todos sus ídolos de su casa y lo adore al Señor en espíritu y en verdad. Dice la oración, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó usted al Señor Jesucristo en su vida y su corazón? Eso es maravilloso. Muy bien, lo felicitamos. Ahora venga la palabra de Dios, lea, medite en la palabra de Dios. Aprendas estos mandamientos de memoria. Suscríbase a este canal para que le lleguen los demás videos sobre estos mandamientos, para que usted los ponga en práctica y su vida, yo le aseguro que su vida va a cambiar. Alabe al Señor, glorifique al Señor porque Él es el único Dios verdadero. Saque toda representación, toda idolatría de su casa, ¿sí? Y busque también predicar esta palabra a otros. Si está cerca, le invitamos a la iglesia para que juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Si está lejos, suscríbase a este canal para que diariamente le lleguen estos videos de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos regalas, mi Dios. Esta palabra que nos ha hablado claramente sobre el segundo mandamiento. Claramente sobre que hay que adorar solo al Señor. No hay que ser imagen, no hay que ser estatua. Y si hay en casa hay que sacar eso para que lleguen las bendiciones del Señor a millares. Sí, Señor. Por favor, que esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo sea puesto en práctica en cada oyente. Damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.